Él estaba en mi puerta, empapado por la lluvia, con la misma mirada patética que yo tenía en el rostro el día en que se rió de mí. Aquel día, yo lloraba porque mi padre, en su lecho de muerte, me había pedido que no renunciara a mis sueños y él me llamó dramática. Así que, al día siguiente del funeral, tomé la pequeña herencia que mi padre me dejó y fundé la empresa que él siempre dijo que era una idea estúpida. Hoy, mi empresa está valorada en 8 cifras. Y él acaba de ser desalojado del apartamento que pagaba su familia. La historia, que resume en esos 30 segundos, fue escrita a lo largo de 6 años de silencio, estrategia y trabajo implacable. 6 años que en realidad no comenzaron en un hospital, sino en la vida que llevábamos antes. Recuerdo una tarde de primavera, aproximadamente 1 año antes de que mi padre enfermara. Me habían ofrecido un ascenso en mi trabajo, un paso significativo por el que había trabajado durante años, pero requería una estancia de 6 meses en otra ciudad. Cuando se lo conté a Mark, su rostro se descompuso. No por orgullo, sino por preocupación por sí mismo. ¿Pero qué pasará con mi lanzamiento?, preguntó, refiriéndose a su más reciente emprendimiento. Este es un momento crítico. Te necesito aquí. Y así, como siempre, elegí un nosotros por encima de un yo. Rechacé el ascenso. Me dije a mí misma que era un sacrificio por nuestro futuro. Él me llamaba su roca. En ese momento, no me di cuenta de que una roca es algo sobre lo que te apoyas para tener una mejor vista, solo para dejarla atrás en el suelo. Si ya estás enganchado por historias como esta, dale al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo para que no te pierdas cómo se sirve la justicia. Luego llegó el otoño del hospital. Ese mundo estéril y de color beige se convirtió en toda mi existencia. El olor antiséptico se adhería a mi ropa y el pitido rítmico del monitor cardíaco era la banda sonora de mis días. Mi padre, un hombre que había construido casas con sus propias manos, ahora estaba confinado a una cama, su fuerza desvaneciéndose con cada atardecer. En las horas tranquilas, le leía novelas antiguas, con su mano callosa, descansando en la mía. Su piel se sentía como un pergamino gastado. El mapa de una vida bien vivida. En una de sus últimas tardes lúcidas, mientras la luz del sol entraba por la ventana, densa de polvo, apretó mi mano con más fuerza. Su agarre era sorprendentemente firme, una última chispa del hombre que fue. Me miró directamente a los ojos, más claros que en semanas, y me hizo un último encargo. Hija, su voz era un susurro seco, un esfuerzo monumental. Ve el fuego en ti, el mismo que tenía tu abuela. Es tu regalo más preciado. No dejes que este mundo, ni ningún hombre, te convenza de apagar esa llama solo para mantenerlos a ellos calientes. Prométemelo. Prométeme que construirás algo que sea enteramente tuyo, algo que nadie pueda quitarte jamás. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, no solo de pena, sino de un amor profundo y desgarrador. Se lo prometí con la voz ahogada por la emoción. Él sonrió entonces, una sonrisa de pura paz, como si mi promesa le hubiera liberado el alma. No solo me estaba hablando de un negocio, me estaba devolviendo a mí misma. Conduje a casa esa noche aturdida, el mundo tras el parabrisas era un borrón de luces y lluvia. Me sentía como una vasija frágil, transportando el último deseo de mi padre y mi propio duelo devastador. Entré y encontré a Mark en el sofá, con un mando en las manos, la televisión a todo volumen, con los sonidos de una guerra digital. El volumen se sentía como una violación del sagrado silencio que yo llevaba dentro. Me dejé caer en el sillón de enfrente, con un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Se lo conté todo. El último deseo de mi padre, la promesa, el peso insoportable de saber que nuestro tiempo juntos casi había terminado. Mi voz se quebró y los sollozos que había estado conteniendo finalmente escaparon. Fue un llanto crudo y primario de pérdida y amor. Él pausó el juego. El repentino silencio fue discordante. Por un instante tonto y esperanzado, me incliné hacia él, esperando un abrazo, una palabra de consuelo. En su lugar, lo oí. Una risa ahogada que nacía en lo profundo de su pecho. Creció, burbujeando, hasta que explotó en una carcajada a pleno pulmón. Echó la cabeza hacia atrás y se rió hasta que su cara se puso roja. Se rió hasta que tuvo que secarse una lágrima de alegría de la comisura del ojo. «Ay, por Dios», dijo sin aliento. «Tu padre y sus grandes declaraciones. No dejes que apagen tu llama». Es como la frase de una mala película. Ustedes son tan dramáticos, tan emocionales. Justo aquí, en el punto de inflexión de la historia. Si estás sintiendo la rabia y la determinación crecer, asegúrate de estar suscrito. Lo que viene ahora es la construcción de un imperio. Cada palabra fue un golpe de martillo. El sonido de su risa no solo llenó la habitación, la profanó. Tomó mi momento más sagrado de vulnerabilidad y lo convirtió en una broma. Su diversión no fue solo cruel, fue una declaración fundamental sobre el valor que yo tenía a sus ojos. Mi dolor era su entretenimiento. En ese instante, mi amor por él no se marchitó ni se desvaneció. Se congeló, se hizo añicos y se convirtió en 1.000.000 de fragmentos de hielo. No grité, no discutí.
Simplemente me levanté, subí las escaleras y, por primera vez en nuestra relación, cerré la puerta de nuestro dormitorio con llave. Él no tenía ni idea, pero con esa risa, acababa de oficiar su propio funeral en mi vida. 2 días después, en el funeral real, mientras yo permanecía entumecida, aceptando condolencias, él paseaba junto al roble, hablando en voz alta por teléfono sobre escalar el negocio y asegurar la siguiente ronda de financiación. No derramó ni una lágrima. Vio una reunión de personas como una oportunidad de networking. En el coche de vuelta a casa, tuvo el descaro de sugerir que mi herencia sería la inyección de capital perfecta para que su startup finalmente despegara. Eso fue todo. La última prueba que ni siquiera necesitaba. La claridad que sentí fue absoluta y aterradoramente tranquila. A la semana siguiente, mientras él estaba en una conferencia tecnológica, empaqué mi vida metódicamente en cajas. Transferí hasta el último céntimo del legado de mi padre a una cuenta de empresa recién creada. El nombre de la empresa, un homenaje a la calle donde creció mi padre. No solo estaba empezando un negocio, estaba honrando una promesa. Los primeros 2 años fueron un crisol. Viví en un pequeño estudio que olía a café instantáneo y desesperación. Vendí mi coche y me aprendí las rutas de autobús de la ciudad. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Hubo noches en las que me quedaba mirando una línea de código hasta las 4 de la madrugada, con los ojos ardiendo, impulsada únicamente por pura fuerza de voluntad. Recuerdo un cliente, uno grande, que se echó atrás en el último momento, casi llevándome a la quiebra. Me senté en el suelo de mi apartamento, rodeada de facturas que no podía pagar, y por un instante fugaz pensé, él tenía razón. Pero entonces recordé la mano de mi padre en la mía, el peso de su fe en mí. Recordé el sonido de la risa de Mark. Y volví al trabajo. Sus mensajes de voz seguían llegando periódicamente. Los de enfado, los condescendientes, los que fingían preocupación. Nunca los escuché. Simplemente los borraba. Sus palabras eran fantasmas, y yo estaba construyendo una casa que no podían habitar. El gran avance llegó en el 3er año. Mi software, esa idea estúpida, encontró su lugar. Resolvía un problema complejo con una solución elegante. Conseguí un contrato con una empresa tecnológica de tamaño medio. Reinvertí cada céntimo. Contraté a mi primera empleada, luego a una segunda. Nos mudamos de mi apartamento a una pequeña oficina sin ventanas y nos pareció un palacio. Mientras mi mundo se construía ladrillo a ladrillo, el suyo se desmoronaba. Oía fragmentos a través de conocidos comunes. Sus proyectos eran fuegos artificiales espectaculares, un lanzamiento brillante y llamativo, seguido de un rápido y silencioso fracaso. Era un genio de la presentación, de la promesa, pero carecía del tesón para el seguimiento. Estaba hecho de carisma y dinero prestado, y ambas cosas, con el tiempo, se agotan. Hoy, esa solitaria operación unipersonal tiene oficinas en 3 estados y un equipo de 50 personas brillantes. La valoración de 8 cifras es un hecho, no un sueño. Compré esta casa hace un año, un lugar con techos altos y un jardín donde planté las rosas favoritas de mi padre. Es un santuario construido sobre la resiliencia. La noticia de su colapso final no fue una sorpresa. Su familia, su eterna red de seguridad, finalmente se había cansado del ciclo interminable de promesas y fracasos. El desalojo fue solo la última inevitable ficha de dominó en caer. Y ahora, la tormenta que él mismo creó lo ha arrastrado hasta mi orilla. Está en mi puerta el hombre que consideraba mi duelo un drama, ahora protagonista de su propia tragedia. Sus ojos suplican por una escena que no ha escrito, un rescate que no se ha ganado. Abro la puerta, solo una rendija, dejando que el aire frío de la noche fluya entre nosotros. Mark, digo, mi voz firme, tranquila. Recuerdo cada detalle de aquel día. Recuerdo el sonido de tu risa. Y recuerdo la promesa que le hice a mi padre. Doy un paso atrás, mi mano ya en el marco de madera maciza. No encontrarás refugio en esta casa. Mi hogar fue construido con un material que nunca entendiste, respeto. Cierro la puerta. No hay un portazo. Solo un clic suave y definitivo. El sonido de un final. El sonido de la paz. El sonido de una promesa, verdadera y finalmente cumplida. Si crees en la justicia y en el poder de reconstruirse, dale me gusta a este video y suscríbete para más historias de poder y vindicación.